Gracias a la generosidad de Mariano Barrio, que me esperó muchos minutos, tenemos que hacer la entrevista así, de esta manera casi artesanal. Le agradezco a Mariano. Tuvimos una reunión muy importante de APERA el sábado pasado en Luján, la Asociación de Periodistas de la República Argentina, y Mariano fue uno de los disertantes en el panel relacionado con la relación del gobierno nacional con la prensa y fundamentalmente con la prensa acreditada en la Casa Rosada. En ese marco, Mariano dice, por más que nos maniaten, nos encierren en una sala, nos cierren la sala, nos impidan trabajar, nos impidan recorrer la Casa Rosada, como habitualmente deben hacer los periodistas buscando información, la verdad siempre se filtra. Y se filtra a través de dos canitos que terminan siendo la obra en la mansión de Manuel Adorni, donde salen dos chorritos y en esos dos chorritos puede haber dos ladrones y las palabras pueden seguir. Pero lo que a mí más me llamó la atención de las palabras de Mariano tiene que ver con otros aspectos, que es que no quieren que veamos las personas que visitan al presidente, por más que aparezcan en su anotación oficial de visitas ingresadas a la Casa Rosada. Y Peter Thiel es una de las personas que fue a visitar al presidente justo el día que cerraron la oficina de prensa de la Casa Rosada, la sala de periodistas. Mariano, ¿por qué crees que pasa esto? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Yo creo que en principio los gobiernos cuando están débiles, antes que nada te saludo Alejandro y gracias por este contacto, creo que los gobiernos cuando empiezan a debilitarse, lo primero que empiezan a atacar es la prensa, ¿no? Porque la prensa los expone, los periodistas exponen las iniquidades, exponen las contradicciones, exponen la falta de gestión, exponen los negocios turbios, exponen los actos de corrupción. Y bueno, atacar a la prensa es como romper el espejo, ¿no? Es como no te gusta la imagen que proyecto sobre la sociedad, ¿qué hago? Rompo el espejo, rompo el elemento, el intermediario que sirve para canalizar la información hacia la sociedad. Y entonces en ese tránsito nos catalogan de sobrados, de corruptos, de chorros, de pauteros, simplemente porque contamos las miserias del gobierno y la falta de sentido humanista, digamos, del gobierno al generar una enorme cantidad de políticas, ¿no? Por ejemplo, al rechazar la ley de diferenciamiento educativo, que cuesta 1.900.000 millones de pesos, 1,9 billones, es 1 millón de millones de pesos, mientras que le perdonan impuestos y le rebajan impuestos y eximen de impuestos a grandes sectores poderosos de la economía por 10,5 billones de pesos, ¿no? O sea, todo está hecho para los grandes. Los únicos privilegiados en la Argentina en Milei son los grandes, ¿no? Todos los sectores de igual. Y esto también tiene su correlato en los actos administrativos, en la moralidad, porque el gobierno puso como lema la moral como política de Estado, justamente para esconder todo lo contrario, ¿no? Para esconder que es un gobierno abiertamente inmoral. Y esto se ve en el caso, por ejemplo, de Manuel Adorni, ahora de Francisco Adorni, denunciado por enriquecimiento ilícito, por administración fraudulenta. Se conoce ahora una nueva denuncia de Marcela Pagano contra Francisco Adorni por un préstamo de 40.000 millones de pesos. Es decir, hay una enorme cantidad de cosas que el gobierno no quiere que la gente sepa, y para eso la estrategia que aplican todos los autoritarismos, los gobiernos autocráticos, autoritarios, lo hizo Cristina Kirchner, es intentar desacreditar a la prensa. Pero como vos bien decías, siempre la verdad se filtra, aunque sea por dos cañitos de agua, ¿no? Aunque nos encierren, aunque nos condicionen, aunque nos limiten, nos ataquen, siempre la verdad finalmente por algún lado se filtra, porque es como el agua, la verdad es como el agua, de alguna manera llega, de alguna manera se sabe, ¿no? Le podés mentir a la gente poco tiempo, mucho, o le podés mentir a la gente poco, pero mucho tiempo, pero mentirle mucho tiempo no se puede. Entonces, bueno, ya van 2 años y se van conociendo
estas miserias que tiene el gobierno, y los que transmiten esas miserias son los periodistas, ¿no? Que publicitan muchas veces denuncias que hacen los propios políticos, o que investiga un fiscal, o que investiga un propio periodista. Entonces, eso después tiene una repercusión, tiene una caja de resonancia, que son los medios de comunicación. Fíjate que el escándalo de Adorni sale por una foto que se filtra a través de un portal, de una radio digital que se llama Radio High, y a partir de ahí empieza toda la investigación. La foto en el avión presidencial, después el avión de Punta del Este, después el departamento de Adorni Caballito, y ahí se empieza a investigar, se tira de la piola y sale todo el carretel. Entonces el gobierno está enojadísimo con los periodistas porque creían que con los periodistas tenían todo comprado, por tener buena relación con un puñado de periodistas, y vas a saber si no, además de buena relación, no habría algún acuerdo publicitario o de otro tipo, y entonces el gobierno se enoja porque los propios amigos periodistas se tienen que subir a la verdad, no pueden ocultar la verdad porque se quedan desacreditados ellos. Entonces, siempre los gobiernos a los primeros que atacan es a los periodistas. Podremos tener muchos errores, podemos a lo mejor hacer errores de apreciación, incluso errores de información, pero siempre la información al final se sabe, ¿no? Y al final se sabe, por ejemplo, en la conferencia de prensa que hizo Manuel Adorni, Luis Caputo y Alejandra Monteoliva el viernes último en la Casa Rosada, donde querían comunicar solamente buenas noticias. Y entonces decían, vamos a retomar la iniciativa comunicando buenas noticias. Muy bien, brillante idea. No vamos a dejar preguntar a los periodistas sobre los temas que nos perjudican. Bueno, brillante. Y hubo un periodista, que fue Ariel Rodríguez, de Cadena 3, que dijo, bueno, ¿cobran sobresueldos? ¿Los ministros cobran sobresueldos? Y ahí se reveló la verdad, porque los ministros empezaron a deambular, a divagar, a contestar con evasivas. Manuel Adorni empezó a hablar de cualquier cosa, dijo que para eso no era conferencia de prensa, que la conferencia de prensa tenía otro sentido, que no se comprendió bien. No es que no se comprendió. Los periodistas quieren saber, porque hay una seria sospecha, casi certeza, de que en el gobierno se cobran sobresueldos de entre 10.000 y 30.000 pesos, de 30.000 pesos por mes, dólares, perdón, 10.000 ahí está, dólares te iba a corregir. o 30.000 dólares por mes. Entonces, la falta de respuesta a esa pregunta, si no, yo esa pregunta no voy a contestar porque en realidad la conferencia era para otra cosa. Bueno, estás admitiendo que no podés contestar y no podés decir no. La respuesta era muy fácil, era sí o no. Y no pudo decir no, con lo cual desnudó que la respuesta era sí. Mariano, te mando un enorme abrazo. Quería escucharte, quería que lo dijeras vos, porque realmente no solamente me encantó, y viste que los periodistas somos bastante celosos cuando le encantan otras personas que hacen lo mismo, pero realmente me encantó como lo dijiste, me encantó como lo contaste, y porque refleja cabalmente lo que somos. Primero, unos inquietos. Bueno. Y segundo, tenemos la obligación de preguntar. Y si no quieren responder, problema de ellos. Mariano, exactamente. Abrazo enorme. Exactamente. Y gracias. Abrazo, Alejandro. Gracias por llamar. Abrazo enorme. Gracias. Mariano Barrio, colega, periodista, tipo serio. Realmente admirable la profesión. Nos vamos. Nos tenemos que ir. Quizás mientras nosotros nos vamos ya renunció Adorni o estará haciéndolo. Hay muchas expectativas sobre el cambio que se va a dar, que podría ser más integral que solamente Adorni, teniendo en cuenta que Santiago Caputo, si consigue que Adorni se fuera, también va a perder lo propio. Vamos a ver. ¿Y saben de qué me dicen? Que no es Santilli el candidato a reemplazar a Adorni. Lule Menem no puede porque tiene poca capacidad de expresión, como tampoco tiene capacidad de expresión Karina Milei, que podría ser la jefa de gabinete, y ya está, blanqueamos todo, sino Martín Menem. Pero hay que ver. Nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias.